Hola, buenos días. Pues muchísimas gracias por conectarse a la sesión. Estamos retomando el impacto de las estadísticas para la toma de decisión en las bibliotecas. La sesión que, bueno, tuvimos que reprogramar por fallitas técnicas, pero listo, ya estamos al 100 y pues nuevamente muchísimas gracias por estar aquí, por conectarse y le doy la bienvenida o le cedo la palabra al experto Valentín Hernández, quien es gerente de Client Service en Ignite Online México. Y bueno, gracias Valentín y te cedo la palabra. Gracias, Mike. Buenos días a todos. Gracias por conectarse a esta sesión. Espero que lo que vayamos a revisar el día de hoy pueda serles de utilidad. Una disculpa por la sesión de la vez pasada, tuvimos algunos inconvenientes. La verdad es que la tecnología, a pesar de lo avanzado que está, sigue teniendo problemas con algunas cuestiones, pero bueno, pues vamos a comenzar. La idea del día de hoy es revisar puntualmente algunos elementos interesantes en la toma de decisiones basado como la parte de las estadísticas. Para ello, bueno, básicamente quiero presentarme primeramente. Mi nombre es Valentín Hernández. Trabajo en Ignite desde hace ya un rato. Y estos son como mis datos de contacto por si al final quieren extender un poco la discusión o de pronto quieren intercambiar alguna idea o tienen alguna duda y que de pronto no la pueden externar durante la sesión, lo podremos hacer directamente a través de estos medios. Bien, ¿de qué platicaremos el día de hoy? Bueno, platicaremos un poco sobre el papel de las bibliotecas, hablaremos de algunos elementos para medir el impacto en colecciones físicas, medir el impacto en colecciones digitales y también, bueno, platicaremos de algunas herramientas que nosotros como Ignite ofrecemos a las instituciones y con las cuales colaboramos para que obtengan estadísticas detalladas y que les permita tomar mejores decisiones en cuanto a la suscripción de contenidos o la formación de los usuarios dentro de la institución. No siendo más, bueno, entremos de lleno propiamente a la presentación. Como saben, bueno, las bibliotecas a lo largo del tiempo han existido. Hay referentes de bibliotecas muy antiguas en Mesopotamia antigua. Sin embargo, bueno, a lo largo del tiempo, ya una vez que las bibliotecas tienen este rol académico formal, sin duda una de las cuestiones que más se ha preocupado de manera constante en las diferentes instituciones, sean de universidad, de centros de investigación, incluso bibliotecas públicas, tiene que ver con la importancia en cuanto a la suscripción o contenidos, ¿no? ¿Cuál es este dilema que ha preocupado a las bibliotecas a lo largo del tiempo? Bueno, es muy sencillo, que todos los recursos y servicios sean utilizados al máximo posible. Es decir, que todo aquello que se pone a disposición de los usuarios tenga un nivel de uso bastante elevado y que permita permear en la comunidad de manera integral. Sin embargo, bueno, esto tiene que ver con un aspecto importante. ¿Cuál es el papel de las bibliotecas? Si bien ya hemos revisado que las bibliotecas están preocupadas porque los recursos se utilicen de manera constante, bueno, tenemos que saber entender exactamente cuál es el principal rol de las bibliotecas. Pareciera una pregunta ociosa, sin embargo, a lo largo del tiempo las bibliotecas han ejercido diferentes roles y sin embargo uno ha permanecido constante. Y es justamente el de la satisfacción de las necesidades de información. Es decir, la biblioteca puede tener muchas tareas asignadas dentro de la institución en la que se encuentre adscrito o de la que dependa financieramente. Sin embargo, el rol de las necesidades de información resulta fundamental para el desarrollo y crecimiento de las bibliotecas. Si las bibliotecas no se enfocan a satisfacer necesidades de información, pierde su esencia dentro de una comunidad y eventualmente su papel puede quedar subdelegado, ¿no? Como vemos, pues es una tarea muy importante y es un reto bastante complejo. Porque justamente desde la epistemología bibliotecológica, la biblioteca es ese espacio donde justamente el usuario encuentra elementos para su proyecto de autorrealización personal. Si lo pusiéramos dentro de las pirámides de escalas de necesidades de Abraham Maslow, las actividades de la biblioteca entrarían dentro del propio autodesarrollo del individuo
Y tal como bueno, menciona el doctor Miguel Ángel Rendón, la biblioteca es ese espacio que le permite encontrar los elementos al usuario para descubrir su propio proyecto personal. Como vemos, bueno, la biblioteca tiene un reto muy importante porque ellos tienen que ofrecer servicios y recursos electrónicos de información para una comunidad diversa. La biblioteca tiene elementos, tiene recursos finitos y cada vez parecen estar más limitados por la cuestión presupuestal. Y sin embargo, la demanda de los usuarios no es algo que permanezca estático, ¿no? Crece constantemente y los intereses, necesidades y características de la población van cambiando también a lo largo del tiempo. Es decir, la biblioteca, con lo poco que tiene que hacer frente a un mundo de posibilidades que es la comunidad de usuarios a la que sirve. Entonces, si observamos, realmente el reto es muy importante, muy serio, porque satisfacer necesidades de información para una población tan diversa, sin duda requiere un esfuerzo de organización y de planeación constante, es decir, un proceso de reinvención de la biblioteca en términos de los servicios y de los recursos que ofrece. Dicho lo anterior, bueno, entonces es evidente que la biblioteca tiene este reto permanente que de manera frecuente tendrá que hacer una revisión y una autocrítica sobre el papel que está desempeñando. Sin embargo, bueno, es importante también saber que no es algo que tenga que hacerlo de manera solitaria, ¿no? Cuenta también con la ayuda de sus proveedores de contenido. De pronto, recurrir a la literatura puede ser un factor clave para tomar mejores decisiones. Bien. Por otra parte, bueno, los bibliotecarios, adicional a este reto que ya tienen de construir servicios de manera constante que puedan tener un alto impacto, tiene también un dilema muy importante, que es el de las colecciones. Regularmente se piensa que las bibliotecas, entre mayor número de contenidos tengan, las colecciones serán, o el nivel de uso será más alto. Esto no necesariamente es así. El valor de una colección justamente radica en la posibilidad de tener un equilibrio entre la cobertura y la accesibilidad de contenido. Es decir, de pronto podemos tener una amplia colección de revistas, de libros, de contenidos electrónicos. Sin embargo, si esos no son accesibles o no son visibles para la comunidad, difícilmente podrán tener un adecuado nivel de uso. Es decir, de nada nos sirve tener una amplia variedad de información si para llegar a ella el usuario encuentra muchísimas trabas en el camino. De igual manera, en el otro punto, podemos tener una biblioteca que tenga elementos para acceder a la información de manera rápida. Podemos tener sistemas integrados de descubrimiento, podemos tener un catálogo con múltiples puntos de acceso, bien organizado, bien estructurado, pero si tenemos una colección pobre en relación a las necesidades de información de los usuarios, difícilmente podremos llegar a satisfacerlas, dado que nuestro nivel de alcance es muy bajo, ¿no? De ahí que justamente la utilidad del acervo radica en ese punto medio, entre la accesibilidad y la cobertura, ¿no? Tener lo suficiente, pero también que lo que tenemos sea accesible de manera transparente para el usuario. Luego, entonces, seguramente vendrá la pregunta de cómo saber qué camino debemos elegir para tomar las mejores decisiones en función de la selección de recursos, sobre todo en cuanto a recursos electrónicos se refiere. La IFLA en ese sentido es muy clara y nos lo dice a través del manifiesto sobre las estadísticas que una biblioteca podrá demostrar su valor solamente cuando es capaz de compilar y mostrar todos los datos cuantitativos y cualitativos, tanto de los servicios como de los recursos electrónicos que ofrecen. Es decir, no hay que darle vueltas al asunto. Finalmente, las estadísticas son la herramienta clave a través de la cual nosotros podemos demostrar que una biblioteca está siendo útil para una comunidad, ¿no? Desde luego, tiene muchísimos otros elementos para incidir. Por ejemplo, tiene un valor fundamental en cuanto a la asignación de recursos,
tiene un peso específico en la selección de proveedores, pero dentro de la propia comunidad justamente las estadísticas nos dan ese valor de referencia para poder defender un proyecto. La verdad es que en estos tiempos, sobre todo a partir de la contingencia en la que estamos, muchas bibliotecas enfrentarán un dilema respecto a la reducción de presupuestos, y es justamente este tipo de cuestiones las que podrán ayudar a permear un poco el asunto y que no sea tan drástico quizá el nivel de recorte que puedan llegar a sufrir, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos para medir entonces la parte de las estadísticas? Bueno, tradicionalmente, una forma muy efectiva de medir el nivel de estadísticas es a través de los estudios de usuarios. Recordemos que, bueno, los estudios de usuarios son aquellos estudios que tratan de analizar tanto cuantitativa como cualitativamente la parte de los hábitos, nivel de satisfacción, tendencias en el consumo de información de los usuarios, que sin duda dentro de la literatura bibliotecológica son una herramienta fundamental, ya que nos permiten justamente compilar el saber y la necesidad de los usuarios desde diferentes niveles. Como bien sabemos, bueno, los tipos de usuarios, de estudios de usuarios, se dividen en dos categorías. Básicamente tenemos estudios de usuarios que se enfocan a los aspectos cualitativos y tenemos estudios de usuarios que se enfocan a los aspectos cuantitativos. ¿Okay? En los aspectos cualitativos encontraremos todos aquellos elementos que corresponden a la percepción que tienen las personas respecto a la calidad de un servicio, la rapidez de un servicio, o la eficiencia del personal, o bien el valor de la información como tal. Sin duda se trata de una percepción subjetiva de las personas, pero no por eso es menor, al contrario. Conocer a profundidad el aspecto cualitativo de los usuarios requiere mucho mayor esfuerzo porque se necesitan varios elementos que permitan acercarse a las personas sin que éstas sientan temor de ser invadidas en su espacio, pero también que sientan la confianza de revelar sus verdaderas opiniones e intenciones en relación a los servicios bibliotecarios, ¿no? Como ven, bueno, los aspectos cualitativos requieren un proceso de medición y maduración mucho más largo, y es evidente que aunque se tiene que hacer de entrada, quizá no nos sean tan útiles para una toma rápida de decisiones, sobre todo pensando en el desarrollo de colecciones. La otra parte de los estudios de usuarios tiene que ver con aspectos cuantitativos y básicamente se trata de indicadores muy puntuales sobre el nivel de uso, métricas de préstamo y todos aquellos elementos que permiten ser contabilizados de manera rápida y que permiten identificar ciertos patrones o ciertas conductas de consumo. Para fines de la toma de decisiones es evidente que los aspectos cuantitativos tendrán un peso mucho más rápido. Al final de cuentas, cuando uno elabora una serie de presupuestos y cuando transa como la programación de suscripción de contenidos, el aspecto de las estadísticas tienen un valor fundamental cuando medimos el nivel de uso propiamente, ¿no? Si nos quedamos fuera con lo demás, esta parte tiene un rol fundamental. Bien, ¿cuál es la importancia de las estadísticas de los datos cuantitativos? Como les decía, bueno, la parte de obtener las estadísticas es que nos permite tomar decisiones rápidamente e incluso ir amoldando un plan de acción a lo largo del tiempo. A diferencia de la parte cuantitativa, bueno, de cualitativa, aquí tenemos claramente información precisa que nos permite ir corrigiendo el rumbo. Por ejemplo, de pronto, si observamos que ciertos recursos no están siendo utilizados, podemos programar un esquema de capacitaciones o podemos de pronto abrir talleres para los usuarios e ir corrigiendo este tipo de cuestiones a lo largo del tiempo. También nos permiten hacer un análisis comparativo de diferentes fases, por ejemplo, de un plan de acción. Por decir un ejemplo, si tengo programado digamos, un nivel de uso a lo largo del año y hago un corte en el mes de febrero y veo que a través de los datos cuantitativos el nivel de uso de ciertas bases de datos o ciertos libros o ciertos recursos no es el óptimo, yo puedo hacer la reprogramación e incidir en esa parte para después hacer un corte y volver a programar
una comparación y decir, bueno, yo observé que en un lapso estaba sucediendo un nivel bajo de uso, hice alguna corrección y posteriormente me di cuenta que eso funcionó, ¿no? De ahí que la importancia de obtener datos cuantitativos sea alta, ¿no? Cuando hablamos de datos cuantitativos, entonces hablamos de visibilizar qué tan importantes son los servicios bibliotecarios. Hablamos de tener la posibilidad de hacer un ejercicio de retorno de inversión, que podamos de alguna manera acercarnos a la relación costo-beneficio que puede tener los servicios bibliotecarios. Hablamos también de obtener pautas para generar las estrategias de promoción y desde luego hablamos completamente de toma de decisiones puntuales, ¿no? Hablamos de saber exactamente cuáles son los contenidos que tienen mayor impacto dentro de la comunidad y desde luego pues eso se ve reflejado en los temas que ellos de manera constantemente consultan, ¿no? En esta parte, bueno, quiero, por ejemplo, compartirles un ejercicio muy puntual que resulta interesante en algunas bibliotecas. A lo largo de mi experiencia en bibliotecas académicas, me he dado cuenta que uno de los factores que resulta muy curioso es esta parte de las leyes bibliométricas, la ley de Bradford puntualmente, donde señala que regularmente en un pequeño núcleo de contenidos se concentra el mayor número de autores o de temas, en este caso de revistas se lo mencionaba. Sin embargo, en el acervo físico puede suceder exactamente lo mismo. Si ustedes hacen un ejercicio de, por ejemplo, bajar el reporte de los préstamos de un periodo, quizá de un año, y empiezan a revisar exactamente la lista de los títulos, es muy probable que se encuentren con un ejercicio similar como el que acá les muestro. Puntualmente lo que yo he observado en algunas bibliotecas es que alrededor de hasta el 50% de los préstamos generalmente recaen en menos del 10% de los títulos. Es decir, pensemos que tenemos una colección de 1000 libros, muy probablemente en 100 de ellos solamente se concentre el mayor número de los préstamos. ¿Por qué? Bueno, tiene muchas explicaciones, probablemente por el tema de la bibliografía básica, por las recomendaciones directas de los profesores, pero también porque a veces no son visibles el resto de títulos similares o con contenidos similares para los usuarios. Siguiendo con esta misma línea y haciendo el ejercicio, también yo he identificado que en determinado momento hasta 30% de los préstamos pueden recaer en 40% del acervo, ¿no? Es decir, un nivel regular en cuanto a préstamos y porcentaje de títulos, pero lo interesante es que la otra mitad del acervo, el 50%, puede albergar máximo hasta el 20% de los préstamos. Quiere decir que si de pronto hiciéramos el ejercicio a ciegas de desaparecer ese 50% de los títulos que solo representan el 20%, la biblioteca podría seguir siendo efectiva para cubrir el nivel actual de necesidades de información. Esto no quiere decir que desde luego los materiales que se seleccionan deban ser descartados completamente. Por el contrario, si este fenómeno se visualiza en el acervo de sus bibliotecas, lo ideal es que empiecen a hacer como algunos ejercicios de difundir los materiales que menos se prestan y traten de ver exactamente cómo se comporta el nivel de uso una vez que ustedes inciden o realizan una acción para identificar si efectivamente tiene que ver con una nula promoción del material o si en verdad es muy probable que estos materiales hayan sido seleccionados con criterios deficientes y que por ello no cubran las necesidades de información de los usuarios, ¿no? La otra cuestión, bueno, también tendría que ser en relación a la vigencia de la información, porque es cierto, la información de los libros va caducando con el paso del tiempo y es evidente que también deja de tener vigencia en las actividades académicas de una comunidad y eso también puede ser una explicación en el caso de que este fenómeno se presente dentro de su institución. Entonces, bueno, aquí está como la foto, por si desean tomar nota de ello, hacer el ejercicio. La verdad es que se podrán encontrar cosas bien interesantes cuando hagan esta medición de la concentración de títulos.
Ya entrando de lleno en la materia, bueno, tenemos el aspecto de la evaluación del retorno de inversión del acervo físico. Básicamente el retorno de inversión es muy puntual, lo pondré en términos quizá muy precarios, pero es así. Es medir cuánto me cuesta y cuánto gano de un servicio, literalmente, ¿no? Ya, desde luego, hay muchos elementos más complejos que complementan el concepto, pero de entrada, bueno, de eso se trata justamente, ¿no? Y para evaluar el retorno de inversión de un acervo físico, puntualmente lo que nosotros podemos hacer es contar préstamos hay por grupos de usuarios, podemos contabilizar cuántos préstamos hay por área temática, podemos, digamos, de alguna manera hacer el cálculo del costo de inversión para las compras anuales, y también podríamos hacer el ejercicio de contabilizar materiales por tema. Si nosotros hacemos el ejercicio de identificar cuáles son los temas que más se consultan dentro de una comunidad o los que más se abordan en una bibliografía básica y después lo comparamos contra el acervo, podremos darnos cuenta si estamos cubriendo exactamente ciertas necesidades. Finalmente, para la parte del retorno de inversión, es menester calcular el precio por préstamo. ¿Okay? El precio por préstamo tiene que ver con este concepto de, bueno, darle un valor a los servicios bibliotecarios. Si bien es cierto, el grueso de las bibliotecas no cobran por un servicio, para hacer este análisis de retorno de inversión, tenemos que pensar en la biblioteca como una entidad que cualquier otra ofrece servicios y que estos tienen un valor, y desde luego tienen un valor de costo y un valor de generación del servicio, ¿no? De esta forma, por ejemplo, quiero mostrarles un ejercicio que yo hacía con las estadísticas que publica la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM para el año pasado, donde ellos indican que hasta esa fecha o hasta el cierre de año contaban con un total de materiales impresos de 7.476.000 ejemplares, que durante el año pasado habían realizado un total de préstamos por 11.279.600 transacciones, donde su población interna fija es de al menos 405.000 usuarios, aunque es evidente que esta se incrementa por la población flotante, y la inversión de adquisiciones que ellos habían erogado por año y para materiales físicos solamente era de 101.99 millones de pesos. ¿Okay? Con estos datos, lo que yo hice en el ejercicio, bueno, entonces vamos a hacer el cálculo de cada uno de los elementos. Por ejemplo, si dividimos los préstamos entre el acervo total, podemos saber que cada libro en promedio fue prestado 1.5 veces, ¿no? Quiere decir que al menos cada libro salió una vez a préstamo durante todo el año. Este dato puede ser bajo si lo pensamos en relación a un libro, es decir, un año, un libro guardado y solo salió una vez. Sin embargo, obviamente por otros factores como el dinamismo propio de las actividades académicas, de pronto que no es una sola biblioteca, sino que están repartidas a través de un sistema, y de pronto también la parte de los recursos electrónicos, bueno, complementan este dato. Sin embargo, ese es el valor que se da haciendo el cálculo de la división señalada. También, bueno, calculamos cuántos libros solicitó un usuario durante el año, y en promedio cada alumno, cada estudiante, cada investigador, etcétera, solicitó 27 préstamos durante un año, ¿no? La verdad es que si lo analizamos detenidamente, sin mayor elemento, simplemente pensarlo racionalmente, podremos darnos cuenta que 27 préstamos para un año académico completo puede ser un dato muy bajo, ¿no? Yo he hecho este ejercicio con algunas otras instituciones y regularmente anda por alrededor de los 40, 42 préstamos. Sin embargo, bueno, acá resultaron 27 durante el año. Y lo interesante en cuanto al retorno de inversión es justamente calcular el préstamo y el presupuesto, ¿no? Entonces hicimos una división entre el presupuesto asignado para la compra de materiales y la población en cuanto a préstamos, es decir, los 11 millones de préstamos, aquí debería decir préstamos, no población. Bueno, haciendo esa división, caímos en cuenta que cada préstamo de material le costó a la universidad 8.96 pesos, ¿no?
Si hacemos ese corte, bueno, son 8 pesos por cada libro prestado. Y este es un valor que solamente considera esa parte, ¿no? La verdad es que si consideráramos los otros elementos como, por ejemplo, la parte del mobiliario, la parte del salario de los trabajadores de las bibliotecas, la parte de los insumos de energía eléctrica, papelería, etcétera, este precio de costo de generación de servicios se elevaría muchísimo más, pero eventualmente hacer ese cálculo puede implicar mucho más tiempo, ¿no? Y desde luego considerar otros factores que en el caso de una universidad tan grande es muy complejo saber porque se gestionan presupuestos en diferentes áreas. Entonces lo dejamos de alguna manera a este nivel donde solamente dividimos el presupuesto y el total de préstamos, nos resultó este costo por cada préstamo. Y lo interesante aquí es justamente darle un precio de venta mínimo al público, ¿no? El precio de venta también está basado solamente de manera arbitraria, no está pensado en ningún otro elemento porque, como les decía, sumar todos los factores que inciden en el costo eventualmente nos tendría que reflejar un precio de venta alto, ¿no? ¿Cómo se calcula el precio, un precio de venta? Regularmente lo que hacen en el retorno de inversión para bibliotecas es dividir, digamos, el número de préstamos por libro y el costo del libro entre los préstamos de un año, y eso más o menos determina el precio de cada libro. Sin embargo, hacerlo para todo el acervo puede ser complejo. La otra es más o menos dividirlo entre el total de los proveedores y el total de los préstamos. Bueno, y en este caso lo hicimos de manera arbitraria, le asignamos un costo de venta de 10 pesos y aún con este costo arbitrario bajo realmente, el precio por servicio multiplicado por los préstamos nos da una ganancia neta de la universidad del 11.56%. Es decir, pese a estos indicadores que ya revisamos, al final de cuentas, si la UNAM hubiera cobrado 10 pesos por cada libro prestado, el nivel de ganancia al final del año habría sido del 11.56%, es decir, alrededor de 11 millones de pesos libres, digamos, una vez cubiertos los gastos del costo de las compras realizadas, ¿no? ¿De qué nos habla esto? De que justamente la biblioteca, al tener este tipo de ganancias, da pie a que nosotros podamos defender el valor de la misma, porque pareciera que las bibliotecas son como depósitos de dinero que aparentemente no tienen un retorno o un valor, digamos, monetario para una universidad o para una institución. Y sin embargo, cuando hacemos este tipo de ejercicios, podemos caer en cuenta de que sin duda las bibliotecas ofrecen un valor excepcional y que si enfrentamos como recortes, eventualmente este valor excepcional se reduce y que sí impacta en una comunidad. Por eso es que hacer este ejercicio realmente puede ayudarles a mostrar a ciertas autoridades quienes toman las decisiones que el valor de las bibliotecas, incluso si tuviera que medirse económicamente, es significativo y es importante dentro de una comunidad. De pronto, un poco para ahondar en el tema, si quieren conocer más acerca de esta parte de hacer retorno de inversión para bibliotecas, hay dos enlaces que son interesantes. Este se llama El valor de las bibliotecas, que es un ejercicio que hicieron en la comunidad de Navarra, en España, donde agarraron el cálculo de todas las bibliotecas públicas de la zona, de la municipalidad, y entonces empezaron a hacer el ejercicio de medir exactamente cuánto invertía el gobierno para el sostenimiento de estas bibliotecas, pero cuánto al final representaba en valor para la comunidad, ¿no? Y con estos indicadores ellos pudieron demostrar que efectivamente no era un gasto las bibliotecas, sino que era una inversión para la comunidad de Navarra como tal. En el otro enlace encontraremos como algunas herramientas de la Library Research Services para hacer el cálculo del retorno de inversión. Puntualmente podrán encontrar algunas calculadoras para diferentes tipos de bibliotecas y podrán también encontrar con un formulario donde podrán hacer este ejercicio rápido de asignarle valor a ciertas cosas y determinar cuánto es el retorno de inversión que puede generar una biblioteca o su biblioteca dependiendo de los criterios que ustedes seleccionen, ¿no?
Bien, esta parte corresponde a la evaluación de los acervos físicos. Sin embargo, ¿qué pasa con la evaluación del acervo digital? A diferencia, por ejemplo, del acervo físico, tenemos un dilema con los recursos electrónicos, porque de entrada, bueno, el número de proveedores que tenemos pueden ser muy alto, pero también no sé si necesariamente podamos aplicar la misma métrica, ¿no? De pronto, seguramente ya tendrán más experiencia en el asunto, pero aplicar la misma métrica para los diferentes proveedores de contenido no siempre es posible. Es decir, no siempre podemos aplicar los mismos criterios porque los mismos proveedores de contenido tampoco aplican necesariamente las mismas métricas para la medición de las estadísticas, ¿no? En la experiencia que tenemos con plataformas de contenido, nos hemos dado cuenta que a veces la forma en que miden un clic o una descarga o una vista o una búsqueda incluso difiere completamente de un proveedor a otro, ¿no? Por ejemplo, hemos notado que algunos buscadores de unas plataformas, puntualmente de cualquiera, de pronto si uno agrega términos en el proceso de búsqueda, contabiliza las palabras como una búsqueda individual, pero también como una búsqueda en conjunta. Entonces, ese tipo de cosas son las que de pronto hacen que el administrador de la biblioteca pueda desconfiar sobre si necesariamente las estadísticas que está recibiendo son reales o no. También pensemos que, bueno, un aspecto que repercute completamente en la métrica de los recursos electrónicos tiene que ver con la hipertextualidad de la información. A diferencia de los materiales físicos, que tenemos un libro y lo prestas y te llevas todo el libro, aunque solo necesites un capítulo, en los recursos electrónicos esto no sucede así. Cuando el usuario busca un documento o un material, regularmente va al capítulo o va al artículo que necesita sin tener que consultar la entidad completa del recurso como un todo. Es decir, podemos saltar de un artículo a otro artículo, de un libro a otro libro, sin necesariamente tener que descargar todo el contenido del libro en libro, ¿no? Es decir, podemos ir de un libro a otro y no necesariamente descargar todo completo. Y eso hace que las métricas de información cambien completamente en el aspecto de los recursos electrónicos. Si bien es cierto, existen algunas iniciativas que han buscado homologar las estadísticas y las prácticas para las estadísticas en las bibliotecas, como el formato Counter, que ya actualmente va en una versión 5, donde tenemos un refinamiento de las búsquedas, de las descargas, de las vistas. Lo cierto es que aún falta mucho camino por recorrer, porque no todos los proveedores de contenido están trabajando sobre formato Counter. Sobre todo los proveedores de contenido local que hacen un esfuerzo por competir con los grandes conglomerados de proveedores de contenido. Pensemos en los grandes consorcios. Entonces, difícilmente estos proveedores de contenido medianos o pequeños pueden lograr integrarse a un formato Counter y eventualmente eso hace disparo, que sea el camino disparejo para todos, que por ende también cuando una institución suscribe tanto contenidos que están basados en Counter o que pueden obtener estadísticas Counter como contenidos que no los ofrecen, pues desde luego entra en el conflicto de saber exactamente cuál es el dato verídico y por qué en unas pueden estar más elevadas y por qué en otras están más bajos y a qué se debe, ¿no? Entonces, seguimos en el mismo dilema porque, aunque ya hay iniciativas, lo cierto es que aún no ha solucionado por completo el asunto para todos los proveedores de contenido. Los datos Counter, para quienes no lo conozcan, ofrecen puntualmente datos sobre búsquedas, descargas, vistas de registro y clics. Es decir, nos pueden ofrecer este tipo de datos y nos pueden ofrecer también cuántos accesos denegados se realizaron al contenido. Como podrán ver en esta imagen, bueno, ese es el tipo de reportes que se arrojan desde un Counter, donde para todos los proveedores de contenido manejan el mismo estándar. Es decir, si yo descargo el Counter del Journal Report para EBSCO, para ProQuest o para Springer Link, eventualmente me tendrá que dar el mismo reporte en este tipo de formato, lo cual es muy bueno porque de alguna manera ahí sí me permite homologar y conjuntar las estadísticas y hacer un reporte mucho más rápido, ¿no?
Bien, pensemos entonces en alternativas para medir las estadísticas de uso, dado que ya revisamos, no todos los proveedores pueden cumplir con el formato counter o la forma de obtener las estadísticas de manera homogenizada. Entonces, ¿qué alternativas podríamos manejar? Bien, en lo personal, bueno, hemos trabajado con algunas herramientas o sistemas que permiten ir midiendo ciertos datos sobre estadísticas de uso. Por ejemplo, existe esta herramienta que se llama Web Analyzer, que funciona para medir como los logs de los links que se ponen en una página. Básicamente procesa los archivos log para un servidor. Y entonces lo que hace es que cuando nosotros tenemos como enlaces a un recurso y tenemos complementado con esta herramienta, podemos ir haciendo métricas sobre cuántos clics o de pronto qué páginas se visitan en un sitio de biblioteca digital. Es una herramienta ya un poquito antigua, pero bueno, sigue siendo funcional en caso de que se opte por usarla como alternativa para ir midiendo la consulta de recursos electrónicos. Otra opción que pueden gestionar es AWS Stats, que es también un procesador web y para servidor, y lo que hace es que justamente arroja como el registro de las visitas a un sitio durante determinado tiempo, las solicitudes y tráfico de información, y nos puede permitir más o menos identificar qué tanto se está visitando una página de la biblioteca digital. El nivel de detalle, bueno, llega hasta esa parte, solamente visitas, pero si de pronto no tenemos como algo más desarrollado, esto nos puede de pronto ser de utilidad para ir midiendo el nivel de uso de los recursos electrónicos dentro de una página web. Una tercera opción es utilizar Google Analytics, que es una herramienta mucho más nueva, mucho más desarrollada y que es mucho más fácil de implementar. Lo que hace Google Analytics es que nos permite hacer un tracking, un seguimiento tanto de la página como de los enlaces que se visitan, y nos ofrece un panel de administración bastante interesante donde podemos conocer ciertos datos sobre los lugares donde nos visitan, las horas del día donde más se consultan ciertos recursos e incluso el tipo de información por dispositivo desde donde se conectan a la página de la biblioteca digital. Para abrir un panel de Google Analytics basta con tener una cuenta de Google, visitar el dashboard de Analytics e ir configurando como ciertos códigos dentro de nuestra página de biblioteca digital, y hecho esto nosotros podemos ir monitoreando exactamente cómo se comporta el uso de ciertos enlaces dentro de la biblioteca digital. Entonces también esta puede ser una gran opción en dado caso de que requieran medir como el tracking de enlaces, ¿no? Bien, una cuarta opción tiene que ver con aquellas instituciones que usan ZProxy, ¿no? Que pueden ser varias en Latinoamérica. Y en ese caso, bueno, hay una herramienta que se llama EasyParsy, que es básicamente una plataforma que permite procesar los archivos log del servidor de ZProxy, y lo podemos hacer de manera local o en línea a través de la plataforma que ellos han habilitado. Y lo que nos ofrece es un nivel de detalle bastante amplio sobre el uso de los recursos electrónicos a través de ZProxy. Es decir, de pronto podemos obtener estadísticas de las descargas, de las búsquedas, de los clics, las vistas, de las sesiones, de los usuarios a través de los logs cargados en EasyParsy. Es una herramienta completamente gratuita de acceso abierto. En el sitio de EasyParsy ustedes pueden identificar cuáles son los requisitos para procesar los archivos log, cómo instalarlo dentro de su propio servidor y eventualmente cuáles son los proveedores de contenido que funcionan en la plataforma, ¿no? Actualmente ellos ya tienen una lista de más de 500 proveedores de contenido que se pueden cargar y obtener estadísticas. Y también, bueno, tiene la posibilidad de cargar incluso o hacer como un comparativo de archivos counter. Entonces, EasyParsy se convierte en una herramienta que puede ser interesante para quienes usan ZProxy y no tienen otra herramienta para medir las estadísticas dentro del sistema, ¿no? Bien, en términos generales, bueno, como ven, tenemos varias opciones para hacer la métrica de los recursos electrónicos de información. Lo cierto es que no hay una solución, digamos, integral que pueda tener todo dentro de un mismo lugar.
Sin embargo, sí hay muchas herramientas que pueden facilitar el proceso de obtener estadísticas, ¿no? También, bueno, pensemos que a partir de la pandemia, la parte de los recursos electrónicos se ha vuelto fundamental porque estamos en un periodo donde nos enfrentamos a la incertidumbre de saber cómo será la normalidad en el corto plazo, ¿no? Sabemos que en muchos países las restricciones de movilidad siguen operando, es decir, no podemos realizar nuestras actividades, sobre todo académicas, de manera presencial. Entonces, es probable que en el corto plazo esto siga manteniéndose. Es decir, las bibliotecas tendrán que esperar todavía un poco más para retomar la cierta normalidad de sus actividades, pero también es cierto que cuando lo hagan es muy probable que tengan que también trabajar en el rediseño de los espacios físicos de la biblioteca y sobre todo que tengan que pensar en ir ampliando las colecciones de recursos electrónicos, ¿no? Si una lección nos ha dado este contexto sanitario es que justamente la apuesta por las bibliotecas digitales o los recursos electrónicos tendrá que incrementarse para, uno, ir haciendo frente al resto de la situación sanitaria de aquí a que se normaliza, que puede ser a mitad del año que viene o hasta el siguiente año incluso, pero también porque se ha demostrado que, por ejemplo, las colecciones electrónicas de alguna manera facilitan que el usuario pueda acceder a ellas desde cualquier punto, en cualquier horario, e ir amoldándose a su realidad en función de ciertas características, ¿no? Sabemos que el ejercicio impacta también a quienes no tienen acceso a una computadora, a una conexión a internet, pero justamente la bondad de los recursos electrónicos es que puedan ser consultados en cualquier sitio y en cualquier hora, en que el usuario pueda tener acceso a este tipo de elementos como una computadora, ¿no? Finalmente, bueno, queremos ir cerrando como la presentación en relación a algunos aspectos que pueden incidir en la baja vista de los recursos electrónicos. Puntualmente, la falta de promoción es un elemento clave para que las estadísticas de uso de los recursos físicos y electrónicos sean muy bajas. Si no tenemos promoción de los recursos, difícilmente los usuarios se enteran de que existen. Tenemos también la parte de la selección deficiente de los recursos. Es evidente que si nosotros seleccionamos bases de datos o libros electrónicos o revistas en función del precio y no de las necesidades, eso se puede revertir y desde luego puede tener un bajo nivel de uso. También podemos saber que si los usuarios no reciben capacitación o formación, el nivel de uso de recursos electrónicos puede ser muy bajo y quizá en menor medida el rechazo a la adopción tecnológica, ¿no? Anteriormente sí había usuarios que se quejaban de que leer en línea no les gustaba porque cansaba la vista o por cuestiones meramente culturales. Cada vez es menos esta parte. Pero quizá un factor que incide completamente en la parte del bajo uso de las estadísticas es el acceso poco transparente. Como veíamos al inicio de la presentación, si el material no es accesible, si de pronto el usuario tiene muchas trabas para llegar a él, el nivel de uso va a ser muy bajo siempre porque una persona difícilmente le gusta lidiar con procesos burocráticos. Por ejemplo, si tiene que gestionar muchas cuentas o muchas contraseñas y de pronto las olvida, o de pronto tiene que hacer un trámite para obtener la información, etcétera. Entonces, todo ese tipo de barreras hacen que el usuario desista de consultar una biblioteca digital y se vaya por el camino rápido de ir a Google y sacar toda la información que pueda sin pensar si realmente es una información valiosa, ¿no? Entonces, este es quizá el elemento fundamental que incide en el bajo uso de los recursos electrónicos de información. Y bueno, dentro de este punto del acceso poco transparente, hablamos de esto, ¿no? De que tenga que gestionar múltiples cuentas, de que tenga una lista de recursos dispersos, es decir, tienen en su institución, en la biblioteca, 20 bases de datos, pero aparece una lista grande en la página de la biblioteca y de pronto ni siquiera están catalogadas por área temática, o el usuario no sabe exactamente de qué trata cada base y entonces entrar a las 20 y saber si le sirve o no, eso se convierte en un desastre y él tampoco opta por entrar.
Y desde luego la dificultad para el acceso remoto. Si el usuario tiene que hacer un proceso de validación, por ejemplo, a través de una VPN y luego configurarlo en su computadora, o descargar un programa para conectarse, o en menor medida en ir a una página que está como accesible solamente a través de ciertos criterios, etcétera. Eso hace que el acceso se vuelva poco transparente y que las personas rechacen utilizar los recursos electrónicos. Bien, finalmente, bueno, lo que les decía, nosotros como empresa tratamos siempre de colaborar de manera proactiva con las instituciones. Nosotros nos gusta hablar de aliados más que de clientes, en función de que nosotros buscamos siempre solucionar o ayudar a solucionar ciertos problemas, y una de las herramientas a través de que lo hacemos se llama Remote Access, que es justamente un sistema que facilita el acceso a todas las bases de datos utilizando un mismo punto de acceso, ¿no? Remote Access es un sistema proxy que funciona de la siguiente manera. Cuando el usuario busca información en el portal de la biblioteca, la encuentra, accede al sistema y automáticamente él puede consultar todos los contenidos sin tener que estar recordando credenciales de ningún otro tipo, y todo se queda registrado en el servidor, ¿no? Esto facilita que podamos obtener estadísticas de uso detalladas, que ustedes puedan identificar cómo se comporta el consumo de información, cuáles son los contenidos que más se consultan, ¿no? Remote Access es una herramienta que puede ayudarles a obtener estadísticas de uso detalladas de manera muy puntual, que puedan conocer en un solo reporte todo el comportamiento para los proveedores de contenido, es decir, cuál es la base de datos que más se utiliza, cuáles son los usuarios que más utilizan los recursos. También Remote Access les va a ayudar a compartir el contenido, es decir, pueden ustedes socializar o hacer campañas de difusión selectiva de la información de recursos electrónicos utilizando la herramienta, porque tiene mecanismos que hacen que facilitan hacer llegar la información a los usuarios, que facilitan socializar ciertos contenidos. Desde luego les facilita también la comunicación con los usuarios, cuenta con elementos que permiten estar en contacto con las personas, incluso en tiempo real a través de unas herramientas de chat en línea, y también potencializa el acceso a los recursos electrónicos, porque justamente lo que hace es integrar todos los accesos en un solo lugar, que los usuarios solamente tengan que entrar a una sola plataforma y que se olviden del resto de contraseñas, y que se olviden de tener que buscar en cada una de las páginas, sino que simplemente tengan todo en el mismo punto, ¿no? Finalmente, y creo que ese es el gran valor que tiene Remote Access, es que le ayuda al bibliotecario a tomar mejores decisiones, ¿no? En base a las estadísticas que ofrece, en base a la facilidad de la plataforma y en base como a la posibilidad de estar en contacto con los usuarios, le permite tomar mejores decisiones de suscripción. Tenemos varios casos de éxito en México, en Centroamérica, en Sudamérica, donde las instituciones, a partir del uso de esta herramienta, han podido mejorar los precios de suscripción de contenidos, donde pueden mejorar la selección de los recursos electrónicos, y todo a través de una interfaz muy sencilla como la que vemos a continuación, donde ellos pueden tener la lista de las bases de datos, la lista de descargas, la lista de lectura en línea, de manera ágil y transparente. Así es como se visualizan la parte de las estadísticas en esta herramienta, que es bastante fácil de procesar la información. Y en cuanto al usuario, bueno, para cerrar esta parte, bueno, Remote Access le permite a los usuarios acceder a todos los usuarios, a los recursos, usando una cuenta, consultar todo el contenido, incluso funciona con Google Scholar como motor de búsqueda, y también es compatible con los sistemas de descubrimiento para consultar todo el contenido desde una sola caja de búsqueda. Como ven, bueno, Remote Access ofrece varias bondades que pueden ser de utilidad y que sin duda les pueden ayudar a facilitar el proceso de toma de decisiones, ¿no? De mi parte, bueno, es el contenido que yo quería compartirles. Me queda entonces escuchar si tienen alguna pregunta, algún comentario, y con gusto pues podemos dar por iniciada esta sección de las preguntas y comentarios.
Muchas gracias, Valentín. La verdad es que esta charla nos amplía la visión de herramientas tecnológicas que pues nos ayudan a eficientar nuestra biblioteca en tanto la tecnología y pues procesos, ¿no? La verdad es que es muy interesante. Y sí, tenemos unas preguntas. Mira, la primera es, ¿consideras necesario cobrar por el préstamo del material bibliográfico? Y en ese sentido, ¿cuáles serían las estrategias para convencer a los usuarios e instituciones para que acepten dicho cobro? Ok, esa es una pregunta que se ha hecho a lo largo del tiempo, es si las bibliotecas merecen cobrar o no. La verdad es que la respuesta es muy sencilla. Eso depende de la fuente de financiamiento de donde se obtengan los recursos. Es decir, si es una institución pública, es evidente que no puede cobrar por los recursos, los préstamos de la biblioteca. En las instituciones privadas se empiezan a manejar en algunos casos ciertos esquemas homologados, quizá no de préstamos, pero algunas otras formas de recuperar algo que se le ofrece a los usuarios. Por ejemplo, en muchas instituciones donde yo he colaborado, lo que se hace es que, por ejemplo, cuando se terminan de graduar, se les pide como una cuota voluntaria en cierto sentido sobre donación de materiales o una recuperación económica que ayudan un poco también a financiar los proyectos. Pero resumiendo, creo que no estamos listos todavía para ese nivel de cobrar completamente, pero sí hay como estrategias que se pueden generar de manera paralela para obtener financiamiento, ¿no? Buenísimo. También nos pregunta Andrés, ¿qué tanto éxito ha tenido Remote Access a nivel institucional en América Latina? Muy bien. Por ejemplo, en México nosotros tenemos implementada la herramienta en el CONRICIT, que para quienes no lo conocen es el consorcio más grande que tenemos en México, donde más de 200 instituciones obtienen acceso a los recursos electrónicos. Entonces, de ese nivel puede llegar a ser las implementaciones de Remote Access, de tener más de 200 instituciones trabajando en una sola plataforma. Y desde luego, bueno, hemos obtenido procesos interesantes en algunos otros lugares. En Perú, por ejemplo, tenemos algunos clientes, en Chile, tenemos clientes en Centroamérica, en Costa Rica. Entonces, la verdad es que ha sido bien interesante la experiencia y a nivel internacional, porque es una herramienta que no solamente está en América Latina, sino que tiene presencia en Asia. Hay más de 1000 instituciones operando con esta herramienta. Perfecto. Nos comenta Mónica, ¿qué otros beneficios ofrece Remote respecto a las estadísticas? Ok, nos ofrece la posibilidad de incorporar, digamos, el sistema a nuestro propio desarrollo de biblioteca digital. Nos ofrece la posibilidad de categorizar a los usuarios, es decir, podemos crear grupos de usuarios y medir el nivel de uso por cada uno de ellos. Por ejemplo, en algunas instituciones comparan los estudiantes por carrera, por semestre, por sede, por campus, etcétera. Nos permite realmente hacer una integración bastante amplia que al final, como repito, nos arroja estadísticas que sean de valor, ¿no? Buenísimo. Nos preguntan que qué requisitos necesitas para poder realizar la instalación. Si es muy complicada llevar la implementación en las instituciones o si pudiera ser tiempos muy largos de implementación. Muy bien, creo que no lo comenté, Remote Access es una herramienta que funciona en la nube. Eso nos facilita mucho el proceso de implementación. Nosotros lo implementamos en un rango de 2 a 3 semanas máximo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿podrías repetir la respuesta? Te cortaste un poco, por favor. Claro, sí. Les decía que el proceso de implementación puede ser de 2 a 3 semanas. La verdad es que es muy rápido. La plataforma funciona en la nube y en las instituciones no tienen que instalar nada, ¿no? Todo lo gestionamos nosotros y eso ayuda muchísimo. Ok, Yesenia nos pregunta, bueno, si actualmente tienes en Venezuela clientes o tal vez pudieras llevar allá a Venezuela la parte de remote. Claro que sí, nosotros tenemos un representante comercial que trabaja en la sección de Venezuela y con gusto podemos ponerle en contacto con él. Si nos deja sus datos, podríamos hablar ya como en directo.
Perfecto, Valentín. Pues, Yesenia, ahorita nos estaríamos comunicando contigo, ya tenemos tus datos de contacto. Y de mi parte, bueno, Valentín, serían todas las preguntas. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, cedo la palabra a Valentín para que finalices la sesión. Muchas gracias. Pues solo me queda agradecerles realmente por el tiempo. Espero que podamos haber compartido algo que sea de valor para ustedes. La verdad es que el tema da para muchísimo más. Solo tenemos una hora, lastimosamente, pero creo que podemos seguir ahondando si quieren contactarme a través de los medios que ya platicamos. Y si no, pues nuevamente gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias y agradecemos que se hayan conectado a esta sesión. Pueden seguir en nuestros canales digitales. En las próximas semanas, bueno, estaríamos comunicando más eventos o más sesiones virtuales que estaremos trabajando. Y bueno, estarán las landings de registro. Y bueno, muchísimas gracias por registrarse, por conectarse a la sesión. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego.